El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. La gracia del gurú es todo lo que necesito. El interrogatorio habitual de Maharaj correspondió en cierta ocasión a un visitante proveniente de Calcuta, quien respondió a las preguntas sobre su persona, contando que desde hacía muchos años estaba interesado en el conocimiento de sí mismo, que había conocido casi todos los santos famosos del norte de la India y a muchos otros no tan conocidos, lo cual suscitó una sonrisa de Maharaj. Dijo también haber estudiado todos los principales Upanishad y diversos comentarios del Gita en inglés y bengalí de varios eruditos. Su vasto conocimiento del sánscrito le permitió estudiar en el idioma original la mayoría de los textos sagrados tradicionales, y él sentía que lo único que necesitaba ahora era la gracia de un gurú. Dijo también que había leído Yo soy eso, y que le había impresionado tanto que había elegido a Maharaj como su gurú definitivo y no dejaría Bombay sin recibir su gracia. Mencionó también que Maharaj tendría que otorgar su gracia en un cierto número de días, pues su permiso expiraría en cierta fecha y ya había comprado su boleto de regreso a Calcuta para determinado día. Maharaj no pudo contener ya más una muy amplia sonrisa y le dijo: «Quisiera preguntarte algo». Y el visitante le respondió: «Sí, maestro». Levantó el pecho y habló con la confianza de un candidato bien dispuesto que comparece a un interrogatorio de viva voce. «Has leído muchos libros y has conocido un gran número de ñanis. Por lo tanto, debes haber descubierto ya tu verdadera identidad. Dime, ¿cuál es, en lo que a ti concierne, tu verdadera identidad?» Y el visitante le respondió: «Maestro, soy un humilde buscador que persigue la iluminación, y he venido con la esperanza de que no me negaras tu gracia. Aún te quedan bastantes días aquí, de modo que hay tiempo suficiente para la gracia o para la iluminación. Averiguemos primero quién es el que busca la iluminación, liberación, moksha, o como quiera llamársele. Ahora bien, respóndeme esta pregunta. ¿Has llegado a conocer tu verdadera identidad? Olvida por un momento al mundo, al gurú y a Dios». «Es una pregunta muy difícil, maestro. Lo único que quiero es la gracia del gurú, sin la cual no se abrirá la puerta para mí». ¿No deberíamos acaso averiguar primero si hay alguna puerta cerrada que te impide el paso? ¿El paso a qué? Te la pasas hablando del gurú, pero ¿cuál es tu idea de un gurú? ¿Lo ves? A menos que se respondan primero a tu satisfacción estas preguntas básicas, ¿cómo podremos avanzar? Así pues te repito mi pregunta. Después de tantos años de estudio, ¿has podido encontrar tu verdadera identidad? Este tú que pretende la gracia de un gurú a fin de conseguir la iluminación, le dijo Maharaj. El visitante respondió: «Maestro, siento decirte que tu pregunta me desconcierta. Lo único que puedo responderte es: no sé». «Ah, ahora sí vamos a algún lado. No sé». Nunca nadie ha pronunciado palabras más ciertas. Esta es de hecho la única verdad, y todo lo demás es falso. Maestro, hubiera pensado que te burlabas de mí, pero la mirada que hay en tu rostro me dice que no podría ser más serio». Entonces Maharaj le dijo: «Bien, trata por favor de comprender. Has hecho bastantes lecturas y debes poder entender lo que te estoy diciendo. Inténtalo y por un momento olvida todo lo que has acumulado a manera de conocimiento y capta con la mente vacía lo que te digo. Recuerda, con la mente vacía pero atenta, no solo desocupada e inerte. Aquel estado en el que no conocemos nada
Esa es nuestra verdadera condición. Esa es la realidad. En ese estado no tenemos conocimiento siquiera de nuestra propia existencia. Más tarde aparece la noción, pensamiento o conocimiento de yo soy. Este conocimiento de ser yo da lugar a un sentido de dualidad, sujeto y objeto, pecado y mérito, y toda la gama completa de opuestos, interrelacionados. Verdad, es todo lo que era antes del conocimiento de yo soy, y todo lo que sigue este conocimiento o conciencia de yo soy es falso. Comprende este hecho básico, a la condición de ser yo, a este sentido de presencia se le han dado diversos nombres, laudatorios como Maya, Prakriti, Ishvara, etc. Pero es no obstante una mera ilusión, pura ignorancia. Prakriti crea, con la cooperación del Purusha conceptual, cuya unión constituye el principio de la paternidad, el mundo y las personas con un sinfín de formas físicas. Es la acción de Maya lo que hace que la conciencia, que da sensibilidad al ser sensible, crea erróneamente que ella misma es esa forma particular. La conciencia asume así la identidad de una forma particular y olvida su verdadera naturaleza. ¿Me sigues hasta aquí? ¿Tienes alguna pregunta? Maestro, te sigo con atención, no tengo preguntas. Bien, hasta aquí, en este proceso, como habrás notado, no se hablaba de una entidad con existencia independiente. Tú eres aquello que precede al arribo de la condición de yo soy. Ha caído sobre tu verdadera naturaleza una especie de enfermedad, un eclipse que durará un cierto tiempo, al final del cual la forma física morirá, será enterrada o incinerada y se mezclará más tarde con los 5 elementos de los que está constituida. El aliento vital desaparecerá y se confundirá con el aire fuera del cuerpo, y entonces la conciencia se liberará de la limitación del cuerpo y de los 3 jimas. En otras palabras, el proceso habrá llegado a su fin, el cual había sido destinado. Volvamos ahora a tu problema. ¿Quién es el que necesita la gracia de un gurú a fin de conseguir la liberación? ¿Liberación de qué esclavitud? Maharaj, has hecho que el problema tenga un giro de 180 grados. Redujiste a nada toda mi labor de 40 años y has nulificado mi propia existencia. Me has liquidado. ¿Qué puedo decir? Lo único es que, al liquidarme, has liquidado también al gurú. No exactamente, aunque no es una respuesta errónea. Ahora atiende a lo que sigue. El problema es que te consideras una entidad individual con una forma física y consideras asimismo que el gurú es otra entidad individual con otra forma, aunque con algo en la mente, en el corazón o algún sitio que lo hace una persona iluminada, pero al fin persona. Este es el verdadero error. El gurú se ha dado cuenta de que él es la realidad última y ve a todos los seres como se ve a sí mismo. Esto es, no como una persona, ni como una simple forma o cosa. El otro error es que el que busca la verdad, el discípulo, en tanto entidad, espera aprender y comprender algo. Pero, ¿cómo puede un objeto conceptual comprender algo? En rigor lo que sucede es que la comprensión, como tal, hace que el que busca, el sadhaka, desaparezca. Poco a poco, la individualidad del discípulo se desvanece y en el proceso la gracia del gurú, la cual siempre está ahí como el sol brillante, se vuelve una con la conciencia. Cuanto más gracia del gurú se torna en la conciencia del discípulo, éste se da cuenta entonces de que el gurú no es otra cosa que conciencia interna, conciencia que, complacida con la fe y el amor del discípulo, actúa como el Sadgurú y revela todo el conocimiento necesario.
pero no puede haber progreso alguno, si bien la palabra progreso expresa un concepto erróneo. Si continúas concibiéndote como entidad y esperas que el gurú, como una entidad más, te dé a realizar una tarea y que cuando ésta sea debidamente terminada te otorgue una especie de certificado o algo semejante que diga liberado, tal idea es por completo equivocada. Debes darte cuenta de la verdadera significación del gurú y de su gracia antes de que la perpetua gracia del gurú pueda fluir a ti en forma suave y natural. El visitante se quedó sin habla unos momentos. Cuando pudo hallar las palabras, dijo: Maestro, me has abierto los ojos y has hecho que vea la falsedad y futilidad de lo que consideraba conocimiento y sadhana. No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy contigo. Se postró ante Maharaj y se marchó, un hombre con gran humildad y sabiduría.